y vamos haciendo las presentaciones. Entonces, hoy, 17 de febrero, a las 6 de la tarde, tenemos nuestra reunión número 296 del Grupo de Interés Cultural de SESMIN. Y todos sabemos que en 20 días estamos en elecciones para el Congreso, que muy, muy importante, sobre todo en estos 4 años que vienen, elegir un excelente Congreso, tanto en el Senado como en la Cámara de Representantes. Por eso hoy nos atrevimos a invitar a una persona que pues muchos lo conocemos, pero otros no, y queremos que conozcan a Juan Carlos Lozada, que después de 3 periodos en la Cámara de Representantes por Bogotá, aspira y hoy lo que nos va a hacer es exponer su propuesta al Senado de la República. Yo me voy a permitir eh, hacer unos comentarios sobre quién es Juan Carlos. Díganme, perdón un momentico que aquí en su perfil ya perdí la hoja grande que tenía. Bueno, entonces Juan Carlos Lozano está como en el tarjetón número 22 por el Partido Liberal Colombiano. Juan Carlos, ¿quién es? Es un bogotano nacido en 1979, amante de la naturaleza y los animales, con una vida marcada por la cultura, la paz y el bienestar integral. Juan Carlos fue profesor de yoga y meditación, llevando este trabajo social a cárceles y a barrios con mayores necesidades. Antes de llegar al Congreso como representante a la Cámara, fue gestor cultural. Trabajó 10 años en el Festival Ibero Latinoamericano de Teatro en Bogotá, que creó la plataforma Sounds of Colombia para exportar música colombiana. Juan Carlos, eh, su activismo no es de moda, sino de vida. Y en el año 2016 fundó el movimiento ciudadano ProPaz, que impulsa la marcha de las banderas blancas y la movilización. Hoy, desde su rol como representante de la Cámara por Bogotá, ha convertido esas convicciones en resultados. Dentro de los temas importantes que ha desarrollado en el Congreso como en la Cámara, eh, es pionero del animalismo en el Congreso y fue autor de la ley 1774 del 2010, donde se reconoció a los animales como seres sintientes. Se creó o dio origen al Grupo Especial para la Lucha contra el Maltrato Animal en la Fiscalía General de la Nación, que es la encargada de investigar delitos contra los animales en todo el territorio nacional. Y ha impulsado en el Congreso leyes de defensa de los animales, como la Ley 2047 del 2020, como Cosméticos sin Crueldad, la Ley 2318 del 2023, prohibición del uso de animales por la fuerza pública en manifestaciones, y la Ley 2473 del 2025, Soy Familia, no me embarguen, donde las mascotas no pueden ser embargables. Eh, Sigue empujando lo que falta. Hoy están en trámite los proyectos para crear el delito de maltrato animal culposo y reformar las juntas defensoras de los animales.
También ha trabajado mucho en la protección ambiental y en la acción climática. Desde el Congreso ha defendido una agenda ambiental con resultados concretos. También estuvo en el Acuerdo de Escazú, que fue aprobado por su impulso, donde se fortalece el acceso a la información, la participación y la justicia ambiental. La regulación estricta y la pirotecnia y la declaratoria del río Pamplonita, la prohibición de exploración y explotación de nuevos proyectos de hidrocarburos, trámite proyectos para la trazabilidad de la carne bovina, cadenas libres de deforestación. También ha trabajado en libertades y bienestar social. Ha puesto en la dignidad, las libertades y el bienestar con una serie de leyes que ha impulsado, como la 2157, la 2306, la 2208 y la 2310 del 2023. Por último, la ley 2507 del 2025, donde se fijan las reglas de protección, salud y organización para el gaming, los videojuegos competitivos. Y no se queda ahí. Hoy están en trámite el proyecto de reforma constitucional para la regulación del cannabis de uso en los adultos, la regulación de la eutanasia o muerte médicamente asistida y el proyecto de comparendos policivos con garantías. Ha estado en proyectos de cultura y música, de ciudad, paz y territorio, con una serie de leyes como la 2267, la 2252, todas del 2022, y también ha estado trabajando mucho en acción climática internacional y para esto redes parlamentarias. Juan Carlos entiende que la crisis climática no se enfrenta solo con leyes nacionales, sino que se necesita una coordinación regional y una presión global. Por eso participa activamente en redes internacionales donde Colombia puede incidir y construir alianzas para una transición justa. Yo con esto quería hacer una presentación macro de Juan Carlos y ahorita pues lo vamos a oír y seguramente van a haber muchas preguntas que tendremos para él. ¿Y quién va a hacer la moderación? Es su padre, muy amigo, eh, Ricaurte Lozada Valderrama, que estuvo como senador de Colombia en tres oportunidades y durante 25 años ha estado en corporaciones públicas de elección popular, como el Consejo de San Vicente del Caguán y el de Florencia, consejero intendencial del Caquetá, ha sido diputado por ese departamento, también en Cundinamarca, fue concejal en Bogotá por 4 oportunidades y presidente de esa corporación en 2 ocasiones. Ricaurte ha sido alcalde de Chapinero y Teusaquillo en Bogotá, coordinador de alcaldías locales. Ricaurte estudió y se graduó como abogado en la Universidad de la Gran Colombia, donde fue profesor de Derecho Público y se ha especializado en pedagogía y docencia universitaria. Mm, Ha sido profesor en el Liceo Julio César García, en la Escuela de Policía General Santander y en las universidades Libre, Central y Militar en pregrado y en la Universidad Católica en posgrado. Ha escrito muchas obras, ensayos, por ejemplo, La Constitución que requiere Colombia, Los errores del 91, La Constitución descuartizada, El Estado y la Constitución. Además, ha escrito La justicia al servicio de la política, régimen insostenible,
La justicia al servicio de la policía, régimen insostenible en síntesis, obra que ha sido traducida al inglés y ha sido director académico de esta obra. La paz total, un imposible transitorio por el cual se debe trabajar. Bueno, con esto pues quería mostrar quiénes son las dos personas que van a estar hoy con nosotros, como Juan Carlos Lozada y Ricaurte Lozada, que nos está haciendo la moderación. No sé, Ricaurte, si quieres te paso la palabra y qué te ha dicho Juan Carlos sobre poderse conectar con nosotros. Querido Jorge, ya está conectado, muchas gracias. Ya está conectado Juan Carlos, querido Jorge. Excelente. Muy bien. En consecuencia, agradezco mucho tu invitación. Tú tienes un foro muy importante y bueno, aquí hay personas tan destacadas como Támara de la Mota, en fin. Yo voy a reducir la introducción, querido Jorge, y médicos y profesionales de la medicina que ya están conectados, solamente porque lo importante es escuchar a Juan Carlos, la moderación que me pides, te la agradezco mucho y se va a limitar a hacer una muy breve síntesis de lo que representa la campaña de Juan Carlos y luego a estar contigo moderando después de la intervención de Juan Carlos. Solo quiero entonces decir que el proyecto político de Juan Carlos está resumido en la expresión parte de ti, parte de todos. En consecuencia, esta expresión arranca de una verdad muy sencilla. La transformación seria y responsable, tan indispensable en el país, empieza en lo que cada uno decidimos y debemos aportar, es decir, una parte de ti que al actuar, pensar y crear se convierte en parte de todos, pues todos estamos obligados a trabajar por el propósito común que es Colombia. Simplemente eso para darle la palabra a Juan Carlos, no sin antes reiterar nuestro agradecimiento. Este es un foro de profesionales muy destacados que ha mantenido Jorge Ramírez por muchos años. Le escuchamos, Juan Carlos. Bueno, muy buenas tardes a todos y a todas, Jorge. Un saludo muy especial. Muchísimas gracias por esas palabras de introducción. La verdad que conoces mi agenda legislativa mejor que yo. Un resumen realmente tremendamente completo. Eh, Hemos hecho tanto trabajo en el Congreso de la República, Jorge, que a veces a mí mismo se me olvida mencionar tantas cosas que hemos logrado. De hecho, yo creo que se te olvidó mencionar que soy autor de la segunda vuelta en la elección del alcalde mayor de Bogotá, o esa la dijiste. ¿También la dijiste o no? No, no la dije, pero estaba escrita. Bien que lo diga. Así es. Fuiste el responsable de eso. Sí, señor. De la segunda vuelta en la elección del alcalde mayor de Bogotá, porque ya que empecé por ahí, pues muy buenas noches a todos y a todas. Mi nombre es Juan Carlos Lozada. Yo ya llevo como representante a la Cámara 3 periodos. He tenido el honor de representar a mi ciudad, a la capital de la República, el Congreso de la República, durante 3 periodos. Para mí es un gusto poder conversar con ustedes unos minutos, pedirles disculpas por la entrada tarde. Estaba en un foro muy importante en Edelman, con una asistencia espectacular de empresarios, de gente muy importante y muy influyente en los medios de comunicación y demás, y por eso me demoré unos minutos y ahora tengo que ir imperativamente a, a otra reunión aquí dentro de mi edificio porque hoy es la junta de copropietarios y ustedes saben que lo multan a uno si uno no va. Me toca ir a eso y aprovecho para invitar a los vecinos de los 11 apartamentos de mi edificio a votar por mí también. Jorge, en Bogotá
y amigos, por supuesto, en Bogotá estábamos eligiendo alcaldes con apenas el 30% de los votos. Petro se eligió con el 30%, Peñalosa se eligió con el 30%, Claudia López se eligió con el 30%. Entonces teníamos una ciudad gobernada por una persona que el 70% de los bogotanos no eligió. Y resulta que Bogotá tiene casi 9 millones de habitantes. Por supuesto que las decisiones que toma el burgomaestre de la capital de la República son, si se quiere, eh, mejor dicho, tienen consecuencias nacionales. Cualquier decisión que tome el alcalde mayor de Bogotá, por ejemplo, en lo que tenga que ver con la privatización de la empresa de energía de Bogotá, por ejemplo, lo que tenga que ver con la ETB, que son empresas que le prestan servicios a otras partes del país, por ejemplo, el catastro de Bogotá, que le presta el servicio catastral a tantos municipios de Colombia. Las decisiones del alcalde mayor de Bogotá son de repercusión nacional y estábamos eligiendo con apenas el 30% de los votos de los bogotanos. Fíjense que la primera vez que se aplicó la segunda vuelta en Bogotá, pues el alcalde subió su legitimidad política a más del 40%, prácticamente al 50% de los votos de la ciudad estuvieron con Carlos Fernando Galán y se evitó la segunda vuelta. Y hoy el alcalde Galán todavía goza de una popularidad cercana al 50%. Eso no se había visto en ninguna administración, porque al final un alcalde que es elegido con la suficiente legitimidad, pues tiene, si se quiere, un favor popular más grande que aquellos que no. La segunda vuelta es un sistema muy importante para mantener, si se quiere, una política de continuidad, plantea el debate político en el centro político y no en los extremos, y permite la continuidad eh, de las administraciones. Creo que eso es uno de los grandes beneficios de la segunda vuelta en la elección del alcalde mayor de Bogotá, al punto que hoy en el Congreso de la República ya hay compañeros míos de otras regiones que están planteando la necesidad de que esto se pueda hacer al menos en las ciudades eh, que superen los 2 millones de habitantes, porque ven unos beneficios importantísimos en la legitimidad política. Entonces, como mencioné esa, pues arranco por ahí eh, para contarles que yo tengo una agenda política que es muy amplia, una agenda política que va desde los temas de Bogotá, donde también hemos planteado la elección popular de los alcaldes locales. Soy presidente de la Comisión Accidental por Bogotá del Congreso de la República y que van hasta la formulación de una nueva política de drogas, que yo creo que es uno de los temas centrales de los problemas de nuestro país, el narcotráfico, y cómo vamos a enfrentar esta guerra contra las drogas, pasando por temas que tienen que ver con las libertades individuales, como lo mencionaba Jorge, la regulación de la eutanasia. Yo sé que aquí muchos de ustedes son médicos. Y pasando también por una legislación muy fuerte por los animales y por el medio ambiente. Yo estoy absolutamente convencido de que el problema más grave que enfrenta hoy la humanidad, que tiene muchos, es la crisis climática. Yo sé que a veces el árbol no nos deja ver el bosque y que por supuesto las guerras, los genocidios que nos ha tocado ver, que nunca creímos que tuviéramos que volver a ver, cosas como las que nos ha tocado ver en los últimos años en el planeta. Por supuesto que los propios problemas internos del país, la degradación de la seguridad, las dificultades en las que este gobierno ha puesto al sistema de salud, entre otros muchos problemas, a veces nos hacen perder el foco de aquello que es urgente y más importante de todo, y es que nos estamos jugando la supervivencia de la especie humana sobre el planeta. Este año llegamos al 1,5 grados, que es cuando el aumento en la temperatura promedio de 1,5 grados, que es cuando los científicos nos dijeron que empezará el punto de no retorno ambiental del planeta, de una cosa de una extrema gravedad. Hace 15 años, cuando yo empecé hablando de esto, o 20 años, la gente me miraba como que yo le estaba hablando de una cosa que a nuestra generación no le iba a tocar. Acto seguido, Bogotá se quedó sin agua durante un año entero, racionamiento de agua por las sequías en la Amazonía. La peor sequía que haya vivido la Amazonía sucedió hace exactamente un año. Y fíjense que hoy la naturaleza castiga duramente a la costa atlántica con el rigor de un frente frío
que tiene sumida bajo el agua prácticamente al departamento de Córdoba, al departamento del Atlántico, al Magdalena. Se cayó por un arroyo el puente de Mendihuaca entre la Magdalena y la Guajira, con afectaciones económicas gigantescas para ese sector del país. Y entonces ahora pareciera que la crisis climática dejó de ser una quimera y pasó a ser una realidad permanente en nuestro territorio. Hace apenas unos años, 4 años y medio tal vez, el huracán Iota pasó con un enorme rigor por encima de la isla de San Andrés y Providencia. Estos eventos climáticos extremos serán cada vez más extremos, cada vez más frecuentes, para desgracia de tanta gente en nuestro país y en el mundo. Colombia es uno de los países más vulnerables a la crisis climática, sin duda alguna. Por eso yo le he dedicado una enorme cantidad de tiempo legislativo a los temas que tienen que ver con la defensa del ambiente. Entre esas, la ley de plásticos de un solo uso, que ya sacó del mercado 7 productos plásticos y que sacará otros 8 en el año 2030. Una ley que nos ha permitido ser el único país del planeta que hoy reduce su producción plástica. Soy autor de la Ley de Delitos Ambientales. Creamos una institucionalidad importantísima en la Fiscalía para combatir a quienes destruyen el ambiente en Colombia, eh, vulnerando el derecho de las futuras generaciones a un ambiente sano. Sacamos adelante la Ley de Páramos. Soy autor de la Ley de Ganadería Libre de Deforestación, que es una herramienta fundamental para la conservación del bosque amazónico especialmente. Para la Amazonía también hemos propuesto una Amazonía libre de hidrocarburos. La Amazonía está a un par de años nada más del punto de no retorno ambiental amazónico. Según nos lo muestran todos los científicos, es ahora o nunca que tenemos que tomar decisiones para preservar el corazón del mundo, que es la Amazonía. Pero también soy autor de la ley de páramos, soy autor de la ley de la palma de cera, que es una ley planteada para preservar el bosque alto andino, que es la zona de amortiguación de los páramos en Colombia. Entonces, en temas ambientales realmente hemos dado una batalla tal vez única en la historia del Congreso de la República. Por supuesto, también muchos temas sociales, la prórroga de la ley de víctimas y restitución de tierras, la ley de borrón y cuenta nueva, la ley que quitó el requisito de la libreta militar como requisito para justamente la obtención del primer empleo, la ley de indignidad sucesoral, la ley que le devuelve a los miembros de la fuerza pública la mesada 14, la ley que crea la jurisdicción agraria y rural, institucionalidad absolutamente fundamental para lograr una verdadera reforma agraria en Colombia, uno de los sueños del Partido Liberal de principios del siglo pasado. Entonces nosotros tenemos una agenda, como les muestro, muy amplia en los temas de animales, ni qué decir. Creo que nunca ha habido un congresista que logre una legislación más audaz en favor de los animales que la nuestra. Yo creé el delito de maltrato animal, declaramos a los animales seres sintientes en el Código Civil, logramos prohibir las corridas de toros. Y fíjese que hoy, si ustedes ven las imágenes de la ONG RD Rescatando Animales en Córdoba, es gracias también a la creación del protocolo de animales en episodios climáticos extremos que nosotros promovimos en el plan de desarrollo. Entonces, pues creo que nunca ha habido un congresista que trabaje de manera tan intensa y sostenida en el tiempo por los animales que yo. Una agenda muy amplia, pero al mismo tiempo muy intensa y muy, creo yo, pertinente para el momento que vive nuestro país, tocando temas estructurales que tienen que ver con el ordenamiento territorial, que tienen que ver con un reajuste institucional. Nosotros estamos promoviendo acabar la jurisdicción nacional de Senado y volver a los senados departamentales. Estamos promoviendo, presenté el proyecto con Humberto de la Calle para una reforma al Tribunal Electoral, que es absolutamente vergonzoso que sigamos con un Consejo Nacional Electoral elegido por los partidos políticos y que además pues son juez y parte. Y así sucesivamente una reforma institucional importante para el país. Hemos puesto esa conversación de manera muy prioritaria. Así que yo quería contarles estas cosas, agradeciéndoles enormemente por el espacio, contándoles que yo soy el número 22 del Partido Liberal Colombiano,
Soy un liberal rebelde a la presidencia del presidente Gaviria, un liberal independiente con respecto al gobierno de Gustavo Petro y de todos los gobiernos en los que me ha tocado estar en el Congreso. Creo que la independencia es la forma más racional de hacer la política. Eh, y entonces creo que tengo las credenciales para salir a buscar una curul en el Senado de la República después de haber sacado 44.000 votos en la última elección en Bogotá. Creo que es momento de escalar el siguiente peldaño y por supuesto que eso es una elección al Senado que ya no es local, sino que es nacional. Por mí se puede votar no solamente en todas las regiones del país, sino también en el exterior. Así que a todos los amigos y amigas que me escuchan, por supuesto a Jorge, a Támara, a mi padre, un saludo muy, muy, muy afectuoso y muy agradecido con todos ustedes. Una pequeña acotación, Juan Carlos, de pronto en relación con la ley de calidad del aire ante este cuerpo de profesionales de la salud, en razón a que más de 15.000 muertes anuales se producen en Colombia que están asociadas a las enfermedades respiratorias. De pronto una breve mención a ese proyecto. Bueno, pues es que todas las leyes ambientales que nosotros hemos propuesto, iba a decir proponido, increíble, que hemos propuesto, son de alguna manera leyes que favorecen a la salud. Eh, yo creo que los estudios en epigenética nos muestran claramente cómo un medio ambiente sano favorece no solamente la salud actual de quienes estamos en el planeta, sino que tiene unas consecuencias para la salud de las futuras generaciones que vendrán al planeta. Es evidente que las enfermedades respiratorias crecen enormemente con la contaminación en la que hemos sumido al planeta. Fíjese que yo les pongo este ejemplo. La ley de plásticos de un solo uso, que reduce la producción plástica en Colombia, hoy tiene una justificación casi que más grande en temas de salud pública que en temas ambientales. Los últimos estudios sobre el consumo humano de microplásticos son aterradores. Saber, y esto es un estudio reciente de una investigadora de la Universidad Nacional de Colombia, que la placenta de las madres gestantes está tanto por un lado como por el otro, llena de microplásticos y de nanoplásticos, pues nos muestra cómo estamos consumiendo plásticos desde el vientre de nuestra madre. ¿Cuáles van a ser las consecuencias para la salud pública de que estemos consumiendo una tarjeta de crédito semanal en microplásticos los seres humanos hoy, que suman prácticamente una silla plástica al año? ¿Cuáles van a ser las consecuencias para la salud humana de esto? En reciente estudio que publicó el periódico El Tiempo, muestran cómo los microplásticos y los nanoplásticos están presentes en los órganos reproductivos masculinos, por ejemplo. ¿Cuáles van a ser las implicaciones de eso? ¿Cuáles van a ser las implicaciones cardiovasculares de la presencia de nanoplásticos en el torrente sanguíneo? Entonces imagínense si no es importantísimo para la salud esta batalla ambiental que estamos dando. Y en el caso de la contaminación del aire, pues es que de eso sí que hay estudios de la OMS que son muy contundentes. Una ciudad como Bogotá, por ejemplo, tiene apenas un árbol por cada 11 habitantes en el sur de Bogotá y uno por cada 7 habitantes en el norte de la ciudad, cuando la recomendación de la OMS es que deberíamos tener un árbol por cada 3 habitantes en la ciudad para tener un ambiente que apoye la vida y la salud. Entonces la contaminación del aire es un verdadero problema para Colombia y para Bogotá especialmente. Muchas ciudades del país ni siquiera tienen mediciones de calidad del aire. Bogotá las tiene y las tiene, digamos, muy bien hechas. Ustedes han visto que la Secretaría de Ambiente de manera constante, eh, cuando hay alerta naranja o alerta roja por la mala calidad del aire en alguna localidad de Bogotá, publica y le cuenta a los bogotanos dónde está la peor calidad del aire de la ciudad para evitar, por ejemplo, montar en bicicleta en esas zonas de la ciudad, por ejemplo, usar tapabocas en algunas partes de la ciudad. Es increíble que hayamos llegado a estos extremos
de contaminación, pero esa es la realidad. Tenemos que mejorar los sistemas de monitoreo de calidad del aire en el país, eso tiene que ser una prioridad. Y por otra parte, pues tenemos que hacer una regulación mucho más estricta para los principales emisores que generan la contaminación en las ciudades. Hoy tenemos una población que empieza como en los países desarrollados a convertirse en una población prácticamente urbana en todos los rincones del país. Y por supuesto que, vista esa situación, los temas de calidad del aire se tienen que volver una prioridad. Entonces vamos a presentar, inspirados en la sentencia del tribunal alemán que obligó al Estado alemán a tomar unas medidas de calidad del aire muy concretas en lo que tiene que ver con el transporte, en lo que tiene que ver con la emisión de las empresas, en lo que tiene que ver con mediciones, en lo que tiene que ver con monitoreos, para lograr mejorar la calidad del aire urbano en Colombia. Eh, Están mucho más que bienvenidos a ayudarnos en esa materia a quienes tengan alguna experticia en este tema. Eh, pero ese es un propósito que vamos a llevar al Congreso en la próxima legislatura, por supuesto que sí. Muy bien. Inquietudes, preguntas de los participantes. ¿Hay Tengo alguna? un comentario y pregunta. Sí, Yo tengo un yo. comentario y pregunta. Gracias. Bueno, primero, Juan Carlos, esperamos verte en el Senado. Tú sabes que la amistad con tu padre es desde hace muchos años y eso pues me ha llevado que en las dos últimas elecciones a la Cámara te he apoyado. Tú lo sabes. Estoy seguro que vas a hacer una labor muy importante desde el Senado. Mis dos preguntas son las siguientes, Juan Carlos. La primera, si llegaras, que estoy seguro que vas a llegar al Senado, ¿en qué comisión del Senado te gustaría hacer parte, ser miembro? Y segundo, eh, el Partido Liberal en estas elecciones no lleva candidato directo a la presidencia de la República. Si lo puedes decir, si no, tranquilo. ¿Con quién te gustaría desde el Senado trabajar como presidente de la República? Sí, sí, por temas Jorge, personales esta y es una políticos no es pregunta conveniente, picante, no es una problema. extraordinaria pregunta. Yo soy una persona de centro social. Creo que el país está necesitando derrotar en esta oportunidad. Si hay un enemigo en el país que hay que derrotar, es la polarización. Realmente el rol de las redes sociales ha sido muy duro con la política porque unas redes sociales que están basadas en la emocionalidad y no en la racionalidad nos están llevando a un estado de crispación superior y yo creo que la política en Colombia está necesitando una alta dosis de valeriana. Eh, de un lado se promueve el destripamiento del rival, del otro lado se plantea la política como un combate de clases. Yo diría que estamos necesitando una persona que sea capaz de promover un capitalismo consciente. Creo que estamos necesitando de una persona serena en temperamento y que sepa construir acuerdos entre diferentes. Y esa es una posición de centro político. Eso no lo vamos a encontrar en ninguno de los dos extremos del espectro político. Yo apoyaré siempre todo aquello que esté en beneficio de los más desfavorecidos de nuestro país. Creo que ese es el rol fundamental del Estado. Pero me parece que hoy Colombia está necesitando una política anticrispación. Y por supuesto que el candidato natural de ese sector de la política hoy es Sergio Fajardo. Sin embargo, Sergio ha tomado unas decisiones políticas muy complejas, unas decisiones políticas para algunos de nosotros incomprensibles. Y eso nos tiene, pues digamos, en un momento de
si se quiere, aplastamiento del centro político. Yo creo que Colombia pierde con ese aplastamiento del centro político. Eh, por supuesto que yo no estoy pensando en este momento, a 3 semanas de la elección de Senado, demasiado en las presidenciales. Me parece que al país se le olvida la importancia que tiene el Congreso de la República. Creen que la política se trata solamente de quién gobierna y no de su junta directiva, que es el Congreso de la República. Ahí hay que poner el acento en estos últimos días. Ya veremos qué pasa el 8 de marzo, cómo se reconfigura la política con los resultados de las encuestas que están hoy, perdón, de las consultas que están hoy en juego. Miremos si eso reconfigura el mapa de la política que pareciera indefectiblemente llevarnos a tener que escoger entre los dos extremos. Yo casi que le rezo al Dios de Colombia para que no nos vuelva a llevar a tener que escoger entre opciones que no son las más idóneas para el momento del país. Eh, Te puedo decir eso por ahora. Yo creo que esta es una conversación que podemos tener ya más adentrados en marzo o abril, viendo cómo se reconfiguran las encuestas después de estas dos consultas. Yo estaría casi que apostando de que no van a cambiar en gran cosa el panorama que tenemos hoy, pero eh, esperando que haya un crecimiento del centro político. Eso yo creo que es ahí donde tiene que pararse el país hoy, sin duda alguna. Gracias. Y la otra pregunta, ¿en qué comisión del Senado te gustaría trabajar? Jorge, yo llevo 3 años, 3 periodos, perdón, en la comisión primera, en la comisión que se encarga de los asuntos constitucionales y legales. Eh, Creo que he hecho una extraordinaria tarea en la comisión primera. Fui presidente de la comisión primera de Cámara, que no es un honor que tengamos todos los parlamentarios. Se nos desconectó. Sí, Bueno, la comisión primera. Ricaurte, tú que fuiste congresista, ¿es la comisión más importante del Congreso o no? sí, señor. Pues Yo también estuve, querido Jorge, todo el tiempo en la comisión primera porque por ahí transitan los proyectos más importantes. Algo pasó con la conexión, pero bueno, sí, menos no, mal, excelente, menos excelente. mal que Juan Carlos ha alcanzado a estar buena parte, es decir, por lo menos a complementar Eso. tu extraordinaria síntesis de la gestión de Juan Carlos. Yo quiero, querido Jorge y amigos todos, querida Tamara, insistir en, en el eslogan de Juan Carlos. ¿Por qué insisto en él? Porque es que se nos olvida, eh, a ver, mucha gente cree que la política es para los políticos de oficio y mucha gente en Colombia confunde a la política con los políticos corruptos que hay. Y entonces mucha gente le tiene asco a la política porque confunde, justamente reitero, la política con los malos políticos. Y Juan Carlos ha escogido un eslogan que no lo hemos, en el equipo que tenemos conformado a lo ancho y largo del país, que es en los 32 departamentos, amigos profesionales de la salud y querido Jorge, eh, porque no le hemos hecho la suficiente difusión y con este selecto grupo yo quiero insistir, parte de ti, parte de todos, les decía, arranca de una verdad muy sencilla, y es que la transformación seria y responsable que requiere Colombia empieza en lo que cada uno decidimos y debemos aportar. Eso es parte de ti. Eso es el eslogan, parte de ti. Y ese parte de ti, al actuar, pensar, crear, se convierte en parte de todos. Es decir, pues todos estamos obligados
a trabajar por el propósito común que es Colombia. Ante este auditorio tan selecto, he querido insistir en ese eslogan para que, por favor, en la medida en que podamos, lo difundamos por todo el país y en el exterior. No olvidemos que las elecciones en el exterior empiezan el lunes antes de las elecciones, 8 días antes, y que pues se puede votar en 165 países del planeta para el Senado de la República. Yo creo que Juan Carlos ya no podrá retornar, pero no me resta sino agradecerte muy de veras, querido Jorge. Te admiro, te respeto mucho y ese, ese pensamiento que tiene Juan Carlos coincide con el tuyo. Ojalá que nos inspiremos en Colombia para que después de la elección del Congreso, que es muy importante, más de lo que la gente cree, el solo presupuesto que se aprueba en el Congreso es vital porque es el marco dentro del cual tiene que actuar dentro de la política fiscal, la política tributaria, etcétera, el manejo de los recursos, el gobierno del Estado colombiano. Pero, pero pues ahí están, las tienen ustedes muy claras, las tres grandes funciones del Congreso, que nos olvidamos de ellas: reformar la Constitución, expedir la ley y ejercer el control político, que es tan importante en una democracia, sobre todo en una democracia que perdió en buena parte su norte por muchas razones, entre otras por la proliferación inaudita de partidos. De modo, querido Jorge y queridos amigos todos, que si no hay más inquietudes, pues no me resta de parte de Juan Carlos y de parte mía y de parte de gente como tú, querido Jorge, como Támara, que son tan activos en este equipo, agradecerles la oportunidad que le han dado a Juan Carlos de escuchar su propuesta. Y quiero reiterar algo más, excúsenme que les quite otro medio minuto. Es más importante en política lo que se ha hecho que lo que se propone hacer, porque es que plantear ideas es muy fácil, ejecutarlas no tanto. De modo que este joven ya ha ejecutado bastante y esa me parece que es la mejor carta de presentación para pedir que lo apoyen al Senado. Ricardo, gracias por esas palabras y te quiero decir algo para transmitírselo a Juan Carlos. Independiente del número de personas que estuvimos hoy, que no es muy grande, 20 personas, pero este conversatorio queda grabado y por YouTube y estoy seguro que en el transcurso de esta semana, porque nosotros vamos a seguir promoviéndolo, van a ser muchas las personas que lo van a escuchar. Y yo me encargaré en una base de datos que tengo de fácil, 1.000 personas a partir de mañana enviándolo con una notica para que lo oigan. Fue una intervención para mí muy corta, muy concisa, mm, Pero clara, muy interesante. muy interesante, con unos planteamientos donde no está planteando nada por ganarse un voto y cosas incumplibles, sino no, todo es la continuidad de lo que ha hecho en 3 periodos en la Cámara para seguirlo haciendo con más fuerza, como es el Senado de la República. Ese es el planteamiento y ojalá que quede en la comisión primera, que es una comisión importantísima dentro del Congreso de la República. ¿Algún comentario, Tamara? Sí, agradecerle a Ricaurte y a Juan Carlos la intervención de ellos dos, también la tuya, que es importantísima porque tú eres el eje central de este chat y la persona que hace amable todos los martes a que los que integramos tu chat de interés científico y cultural
podamos disfrutar de todas estas ilustraciones como la que hoy ha expuesto Juan Carlos, que es magnífica, porque la gente no tiene ni idea de muchas cosas que se debaten en el Congreso de la República para posteriormente ser leyes y que nos ayudan a nosotros a que este país cada vez sea más grande. Ojalá el reflejo de todo lo que dijo hoy Juan Carlos nos llegue a todos nosotros con un alimento intelectual, porque fíjate tantas leyes que ha hecho Juan Carlos y que, bueno, no se han difundido lo suficiente porque él es la persona, y valga la redundancia, que personifica lo que es la ley animalista, la ley de los animales, que los declaró seres sintientes, pero también todo lo que ha hecho sobre la ley del aire, lo que estamos consumiendo nosotros todos los días, plástico todos los días. Estamos nosotros consumiendo un aire que lo percibimos, pero no sabemos el daño tan inmenso que nos está haciendo todo ese poco de basura que a veces nosotros respiramos. Me parece muy interesante la charla que acabo de tener Juan Carlos y ojalá como senador lo podamos disfrutar y que haga de este país una patria más grande con leyes que se difundan y que se divulguen a la vez para que la gente sepa que los políticos no solamente son la manada, y perdónenme en la expresión, la manada de personajillos en que se ha querido reflejar el Congreso de la República, porque así como hay elementos que no valen la pena, hay muchísimos más que realmente engrandecen la patria y que nosotros, los colombianos, debemos saber que no solamente en Colombia, sino en el mundo, la política es la primera fuerza que mueve un país, porque política es la educación, política es la salud, política es todo lo que nosotros a diario consumimos en todos los niveles. Entonces, muchas gracias a ti, como primera medida, a ti, Jorge, por ser una persona que además de un excelente médico, eres un líder, una persona que ha ayudado a consolidar este grupo y que ya vamos casi en 300 personas. Y que yo a diario estoy con todos ustedes difundiendo información, mandándole los diarios internacionales, los diarios locales y todo lo que realmente pasa importante en nuestro país. Porque nuestro país no solamente son malas noticias, nuestro país es un país divino, es un país extraordinario, un país que, como dice el eslogan de Juan Carlos, tenemos que hacer algo todos los días por nuestra patria, para que no se deprima, para que vuelva a ser la Colombia que cuando niños conocimos y que se ha deteriorado desafortunadamente por la violencia que estamos viviendo, pero que eso tendrá que pasar algún día a la mala hora. Muchas gracias a ti, Ricaurte, que siempre te he llevado en admiración y aprecio. Y a Juan Carlos, estamos contigo y gracias por engrandecer este bello país que se llama Colombia. Gracias por esas palabras, Tamara. Yo antes de terminar quisiera darle la palabra que la está pidiendo una persona que es muy importante en el grupo, además de que es primo mío, por los comentarios que hace, que es Carlos León. Carlos, tiene la palabra. Carlos no está en el grupo, pero es mi primo abogado. No, Tiene la palabra, Carlos. no, no, además que compartimos el estudio en bachillerato y entonces Así es. aquí al grupo del colegio siempre tenemos acogida acá y es muy agradable, ¿no? Y gracias, me uno pues a las felicitaciones y agradecimientos a Jorge Felipe por este espacio y que muy enriquecedor y en especial el día de hoy, porque nos permite acercarnos con Juan Carlos, ¿no? Yo a Juan Carlos lo he escuchado personalmente en algunas ocasiones y me parece una persona muy especial.
en los planteamientos por la perspectiva que tiene y que hoy me ratifico en el apoyo y en el respaldo que le tengo. Y a Ricaute también lo he escuchado en programas radiales, ¿sí? En algunos que siempre lo aciertan y que es muy concienzudo en el aporte que hace. Y quería resaltar algo que me parece muy oportuno de Juan Carlos hoy. Respecto a la polaridad en que nos están llevando y asusando, ¿no? En cómo no caer en esos extremos, no para inducirnos a una mitad que sea eh, gelatinosa, por decir así, ¿sí? Cuando decimos que rechazamos la polarización, porque es que la ley de la polaridad existe, eso es natural, todo tiene doble aspecto. En todo, en la ciencia, en el arte, en el pensamiento, en las emociones y todo. Pero no se trata de agudizar esa polarización como lo pretendió el viejito Marx, de agudizar la lucha de clases, agudizar las contradicciones para someter uno al otro, sino se trata de trascenderlo. Más bien, que es diferente, que es lo que plantea Juan Carlos. Es decir, en lugar de ir a los extremos, es ir a lo justo, independientemente del extremo, sino el camino de lo justo, el camino de lo conveniente y oportuno, por encima de la polarización. Y cuando se habla de que lo que importa es el país, ahí donde está lo correcto, pensar en el país y no en la polarización. Entonces, enfatizo eso. Ahora, eh, una credencial que tiene Juan Carlos es en que es liberal, pero rebelde, ¿sí? Eso le da mucho crédito en la independencia que pueda tener, ¿sí? Otra credencial que tiene es que si ha sido instructor de yoga, eso lo hace portador de un conocimiento y una sabiduría muy especial, porque conoce toda una cultura eh, más trascendente y más profunda. Y si ha sido instructor en meditación, pues todavía más lo hace portador de una inspiración en su labor legislativa, porque no en su trabajo eh, eh, legislativo, por decir así, tiene unos puntos de referencia que se reflejan en lo que ha venido haciendo. Toda la legislación ecologista, toda la legislación animalista, humanitaria, que va más allá de las polarizaciones, es que acoge a los extremos. De hecho, ahí no se ven los extremos. Y en general lo que ha venido haciendo, ¿no? Tenía unas preguntas por hacerle, ¿no? Pero se escapó, el destino lo sacó de acá. Pero de todas maneras, a través de Ricaute, pues que le dé el mensaje de buena acogida y buena bienvenida que tiene en estos momentos y que sí lo veo como una esperanza, porque es que los cambios, convencer a mucha gente es difícil, pero los cambios generacionales aquí se aplican, ¿no? Y Juan Carlos sí es un cambio generacional que representa otros valores y por lo que ha hecho y por lo que hace y propone, tienes otra perspectiva muy diferente, más allá de lo simple legal, más allá de lo simple legislativo, más allá del simple Estado de Derecho, sino que es más humanitario. Eso lo da la sabiduría que porta, ¿sí? Que el yoga le aporta, ¿sí? Que la meditación le aporta y esa vasta sabiduría que se refleja en lo que ha venido haciendo y nos da una garantía. No ha sido envuelto nunca en que se ha visto en un chisme de corrupción, en un chisme de abuso, en un chisme mal habido, en lo que sea, ¿no? Y eso es una garantía, por decirlo así, ¿no? Lástima que esté todavía en el Partido Liberal que se perdió, ¿no? Que eso pasa. Si él se deslindara del partido, porque tiene el brillo suficiente para marcar una pauta, yo creo que le iría mejor,
cuando entró en esa contradicción con Gaviria, en que si le daba o no el aval, yo dije, es la oportunidad para que salga por la puerta grande, porque así han comenzado grandes líderes, saliéndose por la puerta grande, porque, como he dicho, creo que es mala compañía, le tocó, es una división creadora, irse de ahí, ¿sí? Con Fajardo, sí, ¿sí? Pero Fajardo es que creo que no está en la coyuntura que debe ser de una posición firme, concreta, más profunda contra la violencia y contra la corrupción. Porque es que uno de los temas que yo le decía, pues él es una persona justa, benevolente, se ve. Persona que ama a los animales es bienvenida. Persona que maltrata a los animales, maltrata a personas. Eso es obvio, ¿no? Pero una persona benevolente así vale la pena, tiene la acogida. Entonces, pero a la violencia hay que responderle fuerte, pero no con violencia. Pero sí hay que ejercer una fuerza. Y mientras no se utilice una fuerza legítima y directa, pues realmente va a seguir la violencia criminal sometiendo a este pueblo. Digo, entonces, ¿cuál sería la doctrina del manejo de la fuerza contra la violencia? Porque no, el país necesita una respuesta. Y lo mismo con la corrupción. Es decir, si no se hace una reforma de la justicia que se haga pronta y efectiva, profunda y fuerte, que se castigue realmente la corrupción, vamos a seguir en lo mismo. Y hay un momento para que miremos esa perspectiva desde esa concepción que él tiene, cómo lo haría y si va a estar en la comisión primera, ¿no? ¿Cómo sería esa doctrina de la fuerza contra la violencia y contra la corrupción y los delitos contra la familia? Porque es que la sociedad se está desmoronando desde la familia misma. Y entonces, ¿cómo reforzar una legislación que proteja más a la familia? No solamente el maltrato, sino el mismo abandono, la misma descomposición, la misma educación de familia, ¿no? Hay muchas cosas, pero yo creo que sí está dentro del patrimonio de conciencia que tiene Juan Carlos para hablar sobre esos temas. No, hay muchas cosas por preguntarle, pero sí sería bueno darle más auditorio a él para que tenga esa oportunidad de acercarnos a él. Gracias, Jorge Felipe, ¿no? Saludes a José Luis también, que lo veo siempre participando acá, muy, Sí. muy acertadamente también, ¿no? Gracias, Carlos, por esos comentarios, los cuales los comparto completamente y ojalá muchos más colombianos y sobre todo personas de nuestra edad pensaran como pensamos los dos. Sigamos para adelante, eh, apoyando a Juan Carlos. Hay que conocerlo, Carlos, no sé si lo conoces, yo lo conozco. Es un gran ser humano. Yo lo escuché en la Fundación Arte de Vivir, precisamente en una presentación que hacía dentro de la dinámica de él, de un grupo de, que se han reinsertado, ¿sí? De las FARC en ese momento, presentando los dramas de cómo era esa reclutación en menores, porque presentó una menor, de la cual después se inspiró para hacer una telenovela, ¿cierto? Y muy importante, y en otras reuniones allá, ¿no? Entonces, por eso hago mención que me da garantía en él, ¿sí? La formación que tiene en esas disciplinas de yoga y de la meditación, ¿no? Porque eso le da un patrimonio y una sabiduría que lo conduce de largo, ¿no? Y lo mismo por Ricaute, ¿no? Que lo conozco, ¿no? Es a través de otras personas que lo conozco también lo valioso que es. ¿Algún comentario, Ricaute? Gracias, querido Jorge. Mire, eh, no iba a intervenir más, pero las palabras del doctor Carlos León eh, las rescato todas. Mire, dijo él que no hay que
inducirnos a una mitad gelatinosa. Yo creo que entre otras personas que estamos aquí, tú, Jorge, y yo, que somos amigos de Sergio, hay que insistirle en que no puede permanecer actuando, como bien lo dice Carlos León, de manera gelatinosa. Y dijo otra verdad completamente importante. Hay que rescatar al liberalismo. Juan Carlos hubiera podido salirse del Partido Liberal, pero es que el Partido Liberal tiene una raigambre histórica y un legado para Colombia que Gaviria lo ha maltratado y no ha podido acabarlo justamente por esa fuerza tan importante que a través de la historia ha tenido el liberalismo. De modo que esa división creadora de que hablaba Carlos León hay que hacerla, pero ojalá dentro del partido. Yo no comprendo, por ejemplo, por qué una persona como Samper, que por supuesto no comparto, pienso que no ha sido un buen colombiano, así haya sido presidente, y que el Congreso indignamente por la comisión de acusación, que en verdad es una comisión de absolución, lo absolvió después de haber sido probado que se había financiado con los dineros del narcotráfico. Y ese señor, después de haber sido presidente en nombre del liberalismo, debía estar con el partido rescatándolo, pero sí han ido. Yo creo, doctor Carlos, que Juan Carlos ha acertado al quedarse para rescatar al liberalismo y me parece que rescatándolo está renovando no solamente al liberalismo, sino a la política colombiana. Excúsenme que me haya extendido un poco, pero las palabras de Carlos León fueron inspiradoras. Gracias. De todas Muy maneras, bien. él con joven que es, sí es una alternativa de un cambio generacional muy correcta. Entonces, sí es una esperanza realmente para este país y vale la pena apoyarlo. Repito, su obra le da las credenciales y su formación, que lo ha inspirado, le da esa credencial. Y bienvenida esa votación a favor de él. Mil, mil gracias. Bueno, muy bien, muy válido y en su momento, Carlos, los comentarios. Y quiero seguirlo viendo en estas reuniones, Y, como no, yo participo mucho. Lo que pasa es que soy muy tímido para hablar en estas cosas, pero hoy sí me vi obligado porque es una persona muy especial. Realmente brilla de una manera diferente. ¿Sí? Entonces vale la pena, pues, y la obra, es decir, la legislación que ha hecho, lo que ha promovido, es toda completamente justa por una parte, y si lo mira por el otro lado, siempre es una persona sana, brillante, buena, de un corazón justo, es benevolente, ¿sí? Es agradecido, ¿no? Entonces sí vale la pena apoyarlo, frente a tantos que hay que no hablan, pero no dan garantía. Y este sí, su respaldo lo da, ¿no? Y es muy comprometida, es decir, en serio, ¿no? Entonces no, no vale la pena despreciar esta oportunidad. Y que, vea, es una persona que inspira a trascender, ¿sí? La cotidianidad política que estamos, con lo que ha venido haciendo. Y eso es lo que me parece rescatarlo. Él tiene un principio de no polarizar yéndose por la mitad, sino trascendiendo hacia la unidad. Es que el eslogan de él lo dice, es muy profundo, ¿sí? Va hacia la unidad y no hacia la diversidad. Es una unidad en la esencia. ¿Usted me entiende, Ricardo?
¿Vale, Sensi? Perfe- Perfectamente y está muy bien interpretado. Mejor no podía ser, doctor Carlos. Sí. Bueno, muy bien. ¿Alguien más quiere hacer algún comentario antes de terminar este excelente conversatorio? Cris, si quiere, mostremos nuestra próxima reunión, la número 297. Eh, es para de hoy en 8 días, el martes 24 de febrero a esta hora. Miren el tema tan interesante. Panamá, Nueva Granada y Colombia, una geografía y varias historias. El invitado es Guillermo Márquez Amado, es un abogado javeriano y tiene muchos vínculos con Panamá. No me atrevo a decir ahorita, pero lo tengo que ver nuevamente. Creo que es panameño. Él terminó Derecho en la Universidad Javeriana. Y Carlos León, mire quién va a hacer la moderación. Eso me doy cuenta, sí. Nuestro compañero de colegio y gran amigo Jorgito Chacón, que es Claro. abogado también de la Javeriana y compañero de Guillermo Márquez Amado. Entonces, Ah, va a ser muy interesante porque estoy seguro que se ah, van a hablar muchos temas de Panamá desconocidos por nosotros. Entonces, todos invitados de hoy en 8 días a las 6 de la tarde a nuestro conversatorio número 297. Bueno, Cristina, muchas gracias por toda la ayuda logística y desde esta noche queda este excelente conversatorio en YouTube y yo mañana lo mando y te lo mando, Ricaute, grabadito para mandarlo a muchas bases de datos de personas que pues no tuvieron la oportunidad de oírlo, que fue corto, pero muy conciso y claro. Gracias, querido Jorge, lo espero. Y mil gracias. Fuertes Bueno, abrazos para todas y todos. buenas noches a Gracias todos. a todos, feliz Sara, noche. Muchas gracias. Gracias, Jorge. bueno, Suerte en todo. gracias Carlos gracias. Bueno, nuevamente por bueno, bien. los Gracias. comentarios y te Bien. espero Bueno, en claro. 8 días para oír a nuestro Exacto. compañero Carlos León, perdón, Gracias, a Jorge. Jorgito Chacón. Bueno, bien, Gracias, Jorge. gracias. Bueno, Feliz Bueno, noche. adiós a todos, descansen. bien.